Hello and welcome to another episode of India and Global Left. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la izquierda global. Quería hablar sobre Irán, por supuesto, dado que los dos regímenes rebeldes, Estados Unidos e Israel, han vuelto a atacar a la nación de Irán. ¿Cuál es tu respuesta al ataque? Your response on the attack. Esta es una estrategia que se remonta a hace 30 años. Estados Unidos e Israel aspiran a la hegemonía en Asia Occidental, y esto se ha llevado a cabo mediante una serie de guerras, con Irán como principal objetivo, en realidad desde la llegada de Netanyahu al cargo de primer ministro de Israel. Así que, básicamente, se trata de una estrategia a largo plazo de la CIA y el Mossad. Ha dejado un rastro de sangre por todo Oriente Medio, que se extiende desde Libia, donde Estados Unidos, Israel y otros derrocaron a Muammar el-Gaddafi en 2011, lo mataron y sumieron a Libia en el caos, hasta Sudán, donde el Mossad desempeñó un papel importante en fomentar la desintegración del país. Incluye el genocidio en Gaza, la ocupación y anexión de Cisjordania. Incluye el derrocamiento del gobierno sirio, que fue una operación de la CIA y el Mossad iniciada en 2011. Incluye la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Y el plan desde el principio ha sido derrocar al gobierno de Irán de una forma u otra. Han utilizado bombardeos en el pasado. Han utilizado asesinatos en el pasado. Han utilizado económicos en el pasado. Ahora está intentando nuevo con las campañas de bombardeos. Estas eran bien fracasadas, pero creo que las consecuencias para el mundo muy graves. Aparte de la campaña de bombardeos o del uso de la guerra económica en el pasado, también han bombardeado escuelas primarias y secundarias, matando a cientos de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. ¿Puede eso definirse como una táctica terrorista destinada a intimidar a los ciudadanos de Irán? Israel tuvo un genocidio en Gaza, mató a decenas de niños. Por lo tanto, Israel es un estado terrorista. Lamentablemente ese es el triste hecho. Donald Trump en su discurso de guerra, pidió abiertamente, entre comillas, un cambio de régimen. Instó a los iraníes a levantarse contra su propio gobierno. La idea es que esta decapitación del liderazgo crearía un vacío, pero los analistas sobre Irán han dicho que, con toda probabilidad, la vieja guardia, que es más nacionalista, ocuparía ese espacio. También hay informes sobre Irán convirtiéndose en un estado cuartel como Corea del Norte, desviando esencias importantes del uso civil y económico hacia fines militares. Me pregunto, ¿qué opinas al respecto? Irán es, en gran medida, un sistema político institucionalizado. El asesinato del líder supremo es una atrocidad. Asesinar a jefes de Estado extranjeros es un acto escandaloso, extremadamente peligroso, provocador, temerario e ilegal. Regodearse por ello es de una vulgaridad extrema, pero no pone fin a una campaña gubernamental. No habrá, por así decirlo, botas sobre el terreno en Irán por parte de Estados Unidos o Israel. Un ataque de decapitación, matar literalmente al jefe de gobierno, no va a cambiar al gobierno iraní. Básicamente pondrá la política en modo de guerra, lo que significa que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomará el mando. No se van a rendir. Saben que tienen más misiles de los que Israel y Estados Unidos pueden defender con sus sistemas antimisiles. Así que esta idea de un cambio de régimen por parte de Estados Unidos e Israel es, como tantas acciones de ambos, esencialmente un fracaso anunciado.
La última vez que Estados Unidos llevó a cabo una invasión total en la región fue en Irak en 2003, lo que provocó una enorme desestabilización, incluida la creación de fuerzas como el Estado Islámico, grupos que ahora, paradójicamente, se han convertido en aliados de Estados Unidos, o quizá incluso lo eran antes. ¿Qué tipo de inestabilidad ves en la región, dado que la respuesta de Irán ha sido bastante amplia, centrada en gran medida en los activos militares estadounidenses en el Golfo Pérsico? Los funcionarios iraníes han dicho que al defender su país no habría líneas rojas, o cada vez menos líneas rojas, lo que sugiere que esto podría escalar hasta una confrontación directa con los países del CCG. ¿Qué tipos de desestabilización prevés? Bueno, el primer punto obviamente es que los estados del Golfo son estados semivasallos de Estados Unidos, o en algunos casos esencialmente vasallos plenos. Albergan al ejército estadounidense, y esto siempre es un arma de doble filo, o quizá de un solo filo, con la hoja en su garganta. Alojar al ejército estadounidense no significa que estés protegido por Estados Unidos. Significa que eres un vasallo de Estados Unidos. No puedes oponerte a ellos. Te derrocarán. Organiza el cambio operacio de régimen en tu propio territorio. Tener bases militares estadounidenses implica tener operaciones CIA activas en tu suelo. Ya que, por desgracia, este es el estado de la región del Golfo. La región del Golfo no puede expresar lo que piensa anytime. Speak its mind and doesn't speak its mind, and Iran is attacking these. Irán está atacando estos activos estadounidenses y mostrando a la región del Golfo que básicamente se cumple el viejo adagio de Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Recomiendo a cualquier país, por cierto, si no tienes una base militar estadounidense, ni se te ocurra conseguir una. Si la tienes, invítalos a marcharse para que puedas tener soberanía. Siempre le digo a la India, en cada ocasión, sal del Quad, por el amor de Dios. Es absolutamente autodestructivo para los intereses de la India jugar a estos juegos con Estados Unidos. La India es una potencia demasiado grande como para estar jugando a los juegos de Estados Unidos. Así que esto es lo que los países del Golfo están viendo ahora mismo. ¿Y cuál por si tu supporters en porto de Danish Traegord como Estado y como sociedad? Estamos en los primeros días y mucho se decidirá en el campo de batalla. No soy un experto en estos temas, pero las personas a las que escucho dicen que Irán tiene más misiles de los que Estados Unidos e Israel tienen defensas antimisiles. Si ese es el caso, entonces lo que veremos en los próximos días será una guerra de desgaste entre misiles y defensas antimisiles. Y dado que Estados Unidos no eliminará a Irán en este proceso, significa que Israel será muy vulnerable a los ataques iraníes. Quizá no la próxima semana, pero sí en las próximas semanas. Esta es principalmente una cuestión militar. Si el análisis es correcto, y ni Israel ni Estados Unidos son capaces de destruir estos sistemas de misiles fuertemente protegidos, subterráneos y móviles, y tampoco de acabar con el propio régimen, significa que no hay un plan más allá de un par de semanas. Según todos los informes militares que escucho, Estados Unidos tiene municiones en la región para 2 o 3 semanas de bombardeos. Después de eso, quién sabe. Estados Unidos ya tenía las reservas bastante vacías tras todas las demás guerras en las que ha estado involucrado. La campaña israelí en Gaza, que puso mucha presión sobre los inventarios estadounidenses, y la guerra en Ucrania. Así que hay mucha fanfarronería, pero es muy posible que dentro de 2 o 3 semanas llegue un momento de claridad que demuestre que si el primer ataque no fue suficiente, esto ha sido una apuesta perdida. Eso es lo que, según se dice, le aconsejaron a Trump. Ya veremos.
Uno de los objetivos, aparte de desmembrar Irán, es reducir la creciente influencia de China y Rusia en la región. Hay dos preguntas en ese sentido. Una es, ¿qué tipo de apoyo brindarían Rusia y China a Irán, dado que Irán ha sido atacado? Se habla de sistemas de defensa antimisiles rusos que ya han sido transferidos, S-300 y otros. También hay informes sobre sistemas de radar chinos para contrarrestar los misiles furtivos de Estados Unidos e Israel. ¿Qué tipo de apoyo ofrecerían? Y en segundo lugar, ¿serían capaces Estados Unidos e Israel de reducir la creciente influencia de Rusia y China en la región? Well, again, China and Russia will. Bueno, una vez más, China y Rusia apoyarán sin duda a Irán de varias maneras, algunas de las cuales conoceremos y otras no. En cuanto a municiones, inteligencia, materias primas y financiación, Irán recibirá apoyo, sin lugar a dudas. Esto se debe a que la otra cara de la moneda es que parte del objetivo hegemónico de Estados Unidos consiste en apropiarse de las exportaciones de petróleo de Irán, que van en gran medida a China. Básicamente, Estados Unidos está intentando interrumpir el flujo de petróleo hacia China, ya sea desde Venezuela, Irán o Rusia. Así que esto forma parte de un plan estadounidense descabellado que en realidad tiene a China en el punto de mira, no a Irán. Digamos simplemente que, en mi opinión, Estados Unidos está metido hasta el cuello. La estrategia general de China es mantener la pólvora seca. No se involucra directamente en guerras. Deja que Estados Unidos gaste billones de dólares en guerras, se enrede en todos estos acontecimientos y caiga por sus propios medios. Así que China no luchará abiertamente, pero sin duda apoyará a Irán. Quería preguntarte por el ambiente en Estados Unidos respecto a esta guerra. Hemos leído sobre protestas en Times Square, en la ciudad de Nueva York. ¿Podrías contarnos más sobre cómo se siente la gente en tu país al respecto? Justo antes de que comenzara la guerra, las encuestas de opinión mostraban que alrededor del 20% del público la apoyaba. La gran mayoría se oponía a la guerra. Trump hizo campaña en contra de las operaciones de cambio de régimen, así que lo que está ocurriendo ahora, este programa de larga data de la CIA y el Mossad, no es lo que Trump les dijo a sus propios seguidores. El propio Trump es impopular y lo está haciendo cada vez más. Esta guerra acelerará el declive de su popularidad, a menos que, contra toda lógica, Estados Unidos logre de algún modo una llamada victoria de influencia. Incluso en ese caso, el impulso no sería significativo. Es muy poco probable que haya ningún impulso. Más bien, habrá repercusiones políticas negativas por ello. Y si los combates se desarrollan como se anticipa ampliamente, que Irán mantenga su posición e incluso gane ventaja con el tiempo a medida que se agoten los sistemas antimisiles, es probable que el apoyo a Trump se desplome. Así que lo que tenemos es un régimen impopular que ya está en proceso de perder apoyo. Si tenemos elecciones abiertas en noviembre, y es posible que Trump intente impedirlo, pero si se celebran según lo previsto, las perderá. Eso sería otro golpe político importante porque entonces sería sometido a un proceso de destitución por mayoría en la Cámara Baja. Así que en mi opinión, esta es una presidencia fracasada. Lo he dicho desde el principio. Les he dicho a mis amigos indios, no complaced a este hombre, no confiéis en él, no hagáis concesiones, no forméis parte del Quad con él. Simplemente tened cuidado, vigilad vuestro terreno. Esta es una presidencia fracasada y creo como Sir George desarrollar. Vimos protestas masivas durante el genocidio, especialmente en los campus universitarios de Estados Unidos. En cambio, durante el secuestro del presidente venezolano, las manifestaciones fueron muy limitadas. Me pregunto, ¿estas manifestaciones están extendidas en Estados Unidos o ni siquiera es un tema en la política interna? En otras palabras, el Oriente Medio simplemente no es un tema dentro de la política nacional.
within domestic politics. I'm sure that this is an issue, but Estoy seguro de que esto es un problema, pero la forma en que se convertirá en uno será a través de los acontecimientos de los próximos días. Si hay pérdidas de vidas estadounidenses, si los misiles iraníes atraviesan la cúpula de hierro de Israel, lo cual es muy probable, si hay un gran aumento en los precios del petróleo, que también es muy posible, eso dará inmediatez al asunto. Hay oposición a lo que está ocurriendo. No sé, hasta la mañana del domingo, en mi horario, si eso se está manifestando en las calles de Estados Unidos. Pasé gran parte de ayer en la ONU, sin observar realmente lo que sucede dentro de Estados Unidos, así que no puedo darte un relato definitivo, pero probablemente se desarrollará a lo largo de días o semanas, más que de horas, en este caso. weeks rather than hours in this case. Just to say, there was a Gallup. Solo quiero decir que hace unos días se publicó una encuesta de Gallup que mostraba por primera vez en la historia que más estadounidenses se posicionan del lado de los palestinos que del de los israelíes. Este es un cambio muy importante. Si no recuerdo mal, y puede que me equivoque ligeramente con las cifras, el 41% dijo estar del lado palestino y el 36% del lado de Israel. Esto supone un giro respecto a hace unos años. Aproximadamente el 60% apoyaba a Israel y el 15% a los palestinos. Es un cambio trascendental. En mi opinión, Israel yendo una especie de suicidio político en sus prácticas realmente fascistas. Talking about the UN, Hablando de la ONU, amplios sectores de personas en todo el mundo han llegado, con razón en mi opinión, a considerar que la ONU y el orden internacional, basado en normas, son muy ineficaces, especialmente cuando Estados Unidos decide invadir o bombardear países de manera unilateral. Me pregunto, ¿qué opinas sobre los mecanismos dentro de la ONU que podrían utilizarse para contrarrestar este tipo de acciones criminales e ilegales? counter this criminal and illegal war? I was at the UN Security Council. Estuve ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. En realidad, los británicos me impidieron testificar, aunque había sido invitado a hacerlo. Pero los británicos, porque son tan amantes de la libertad de expresión y del debate abierto, me impidieron testificar. Ostentaban la presidencia del Consejo hasta ayer. Por cierto, por malo que sea Estados Unidos, en mi opinión, los ingleses son peores. Solía decir que los británicos son peores, pero hace unos meses recibí un correo electrónico de alguien en Gales que me dijo: «Señor Sachs, no culpe a los galeses. Nosotros no hemos hecho nada. Son los ingleses». Creo que los ingleses son los peores, en realidad. Las personas más violentas, arrogantes y obsesionadas con el imperio del planeta. Empire-obsessed people on the planet. They don't know that they lost their empire till this moment. No saben que perdieron su imperio hasta este momento. En cualquier caso, me impidieron testificar, así que solo estoy desahogándome un poco. Pero lo que vimos ayer en el Consejo de Seguridad fue una gran división. La mayoría de los países culparon a Irán por haber sido atacado. Fue extraordinario. Pero al mirarlo bien, era muy sencillo. Si Estados Unidos tiene una base militar en tu país, sigues la línea propagandística de Estados Unidos. Y había, según mi cuenta, 8. De hecho, tengo la lista aquí: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Panamá, el Reino Unido y Estados Unidos. Países que o bien tienen bases militares estadounidenses o conceden a Estados Unidos derechos militares sobre bases locales. Esos países esencialmente culparon a Irán. Those countries essentially blamed Iran because they're vassals of the United States. Porque son vasallos de Estados Unidos. Es muy difícil ser un país soberano con el ejército estadounidense en tu territorio. Este ha sido el truco de Estados Unidos desde siempre, y es el mismo truco en Europa, que es una región vasalla de Estados Unidos. Es el mismo truco en el Golfo. Y así tuvimos el hecho absolutamente asombroso de que Letonia y Dinamarca, estoy mirando mi lista, hablaran con dureza sobre los ataques no provocados de Irán. Ya sabes, a través del espejo, completamente lo contrario de la verdad. Pero eso es lo que ocurre cuando te conviertes en un estado vasallo de Estados Unidos.
Estados Unidos es el imperio británico de hoy. Es un imperio violento y rapaz que gobierna mediante ataques de decapitación o operaciones de cambio de régimen. Decapitation strikes or regime change operations. And if you are part of that empire, y si formas parte de ese imperio porque albergas al ejército, si eres miembro de la OTAN o si tienes bases militares en el Golfo, no hablas con claridad. Así que la reunión de ayer en el Consejo de Seguridad, por un lado, fue una gran decepción, porque esos embajadores simplemente no pueden defender la proposición más básica de la Carta de la ONU, el artículo 2, párrafo 4, que establece que las naciones no pueden usar la amenaza de la fuerza ni la fuerza contra otros estados soberanos miembros de la ONU. No pueden defender eso. Los británicos, los franceses, los letones, los daneses, pero es un grupo muy particular. Y cuando se observa el mundo en su conjunto, esta alianza estadounidense representa aproximadamente el 15% de la población mundial. El otro 85% no forma parte de la alianza estadounidense y deberían decir no gracias. India debería decir no gracias. Los BRICS deberían decir no gracias. Porque es una absoluta distorsión de la realidad. Es un imperio o un aspirante a imperio y es uno letal. Esto es lo que mostró ayer el Consejo de Seguridad de la ONU. No voy a rendirme con la ONU porque no quiero rendirme con el 85% de la población mundial. Ni siquiera quiero rendirme con Estados Unidos porque podemos cambiar cuando toda esta aspiración imperial delirante se agote por completo. Pero por ahora, ese es el recuento básico. Si tienes al ejército estadounidense, probablemente repetirás la propaganda estadounidense. Quería terminar haciéndole una pregunta más amplia sobre Asia Occidental. ¿Cree que la influencia y el poder de Estados Unidos en la región están disminuyendo o que, por el contrario, están más profundamente arraigados? Hubo un tiempo en que muchas publicaciones hablaban de un giro estratégico que alejaba la atención de Asia Occidental. Aproximadamente cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron de Afganistán y aumentaba la retórica contra China. La idea entonces era centrarse más en Asia Oriental. Pero dado lo que ha ocurrido en Siria, lo que hemos visto en los territorios palestinos ocupados, el debilitamiento de Hezbollah y lo que está sucediendo ahora en Irán, sería justo decir que el poder y la influencia de Estados Unidos en la región están ahora más profundamente arraigados. No diría profundamente arraigado, pero la intención de Estados Unidos es seguir siendo el imperio regional. Y el modus operandi para lograrlo es Israel. La idea es que Israel debe ser la potencia militar regional. Pero podemos ver que este es un caso frágil, no una realidad. Por el momento, Estados Unidos e Israel sienten que lo tienen. Israel tiene el monopolio de las armas nucleares en la región. Aunque ninguna de sus operaciones de cambio de régimen ha creado estados títeres estables, sí han derrocado efectivamente gobiernos desde Libia hasta Irak. Así que, en ese sentido, hay una apariencia de dominio continuado. Y la región del Golfo, como acabo de explicar, porque alberga bases militares estadounidenses, parece en la superficie bastante subordinada a Estados Unidos. Pero todo esto es bastante frágil. Hay civilizaciones muy fuertes en la región, por supuesto. Esta es una cuna de la civilización. Irán no va a desaparecer, no con un ataque militar de 2 semanas. Turquía habla alto y claro porque el Imperio Otomano fue una fuerza a tener en cuenta, y Turquía sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Egipto tiene 5.000 años como Estado unificado. Son 100 millones de personas. Es vulnerable, pero no es subyugado a Estados Unidos. La región ha de estar siendo un mal recibido, un maltrato. Tuvieron dominio otomano durante cientos de años, luego dominio británico y ahora dominio estadounidense. Creo que desean es soberanía. Así que tampoco creo un descenso nacional.
My view is the United States is fighting for its global hegemony. Mi opinión es que Estados Unidos está luchando por mantener su hegemonía global, pero no la está ganando, porque la realidad es que ya vivimos en un mundo multipolar en el que Estados Unidos no tiene un control absoluto sobre nada, aunque sigue contando con un ejército muy poderoso. Desde mi punto de vista, por muy decisivos y dramáticos que hayan sido los acontecimientos en Irán, un hecho igualmente decisivo fue la visita del canciller Merz a China. Y ver a Merz observar con asombro la demostración de robótica que tuvo lugar allí. La verdad es que ningún país occidental puede hacer lo que está haciendo China. Esa es la verdad más profunda. China está manteniendo la calma, no va a la guerra, no es tan imprudente como Estados Unidos, no está derrochando sus recursos como lo hace Estados Unidos. Así que hay un patrón más profundo aquí, y espero que la India siga también esa línea. And I hope that India follows that line as well. Por último, señor, si un iraní está escuchando este programa, necesita obligarse tu mensaje. What would be your message? Well, my message is, of course, sorrow. Bueno, mi mensaje es, por supuesto, de pesar, condolencias y simpatía. La gente en Irán debe entender que, como estadounidenses, estamos en contra de lo que está ocurriendo. Estamos en contra de las maquinaciones de nuestra CIA. Estamos en contra de estas guerras. No son guerras de los estadounidenses, son guerras del complejo militar industrial de Estados Unidos. Lamentablemente, el pueblo estadounidense no tiene voz en esto ahora mismo, pero estamos trabajando para tenerla. Lo dejamos aquí, profesor Sachs. Muchas gracias por su tiempo. Es un placer, como siempre. Espero que volvamos a hablar pronto. Cuídese y que tenga un día maravilloso. Have a wonderful rest of the day ahead. Bye. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.